En las sombras de la historia sagrada se oculta una verdad que podría sacudir los cimientos mismos del cristianismo. Mis queridos buscadores de la verdad, soy el Dr. Alejandro Vega, y hoy nos sumergiremos en uno de los misterios bíblicos más intrigantes y controversiales de todos los tiempos. Imaginen por un momento una figura enigmática, cuyo nombre resuena a través de los siglos, pero cuya verdadera identidad ha sido deliberadamente oscurecida. Una mujer cuyo papel en la vida de Jesús podría ser mucho más profundo y significativo de lo que jamás nos han contado. María Magdalena. Su nombre evoca imágenes de una seguidora devota, una pecadora redimida. Pero, ¿y si les dijera que esta narrativa no es más que una cortina de humo, un velo tejido por siglos de manipulación eclesiástica para ocultar una verdad mucho más poderosa y revolucionaria? ¿Qué pasaría si descubriéramos que María Magdalena no fue simplemente una discípula más, sino la elegida de Jesús, la verdadera heredera de sus enseñanzas más profundas y esotéricas? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del cristianismo primitivo y de la propia figura de Jesús? Las evidencias que hemos descubierto, ocultas en evangelios gnósticos y textos apócrifos, pintan un cuadro radicalmente diferente de esta mujer. Un cuadro que la iglesia primitiva se esforzó por borrar, por razones que pronto entenderemos. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre los orígenes de nuestra fe. La conspiración que estamos a punto de revelar no solo desafía la narrativa tradicional, sino que podría reescribir la historia del cristianismo tal como la conocemos. En este viaje, exploraremos pasajes bíblicos bajo una nueva luz. Examinaremos evidencias arqueológicas sorprendentes y nos adentraremos en los secretos más celosamente guardados de la iglesia primitiva. La verdad sobre María Magdalena ha estado oculta a plena vista durante siglos. Hoy, mis queridos buscadores, nos aventuraremos juntos en las profundidades de este misterio bíblico. ¿Están listos para desafiar lo establecido y contemplar una verdad que podría cambiar todo? Acompáñenme mientras descentramos la conspiración de María Magdalena y su verdadero papel en los evangelios. La revelación está a punto de comenzar. Para comprender la magnitud de la conspiración que rodea a María Magdalena, debemos primero sumergirnos en el contexto histórico y religioso de su época. El mundo en el que vivió María Magdalena era uno de agitación política y fervor espiritual, un crisol de ideas y creencias que darían forma al cristianismo primitivo. En el siglo I d.C., Judea se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Las tensiones políticas y religiosas estaban en su punto máximo, y diversas sectas judías competían por influencia y seguidores. Es en este escenario tumultuoso donde emerge la figura de Jesús de Nazaret, y con él, la enigmática María Magdalena. La narrativa tradicional nos ha presentado a María Magdalena como una mujer de dudosa reputación, a menudo confundida con la mujer adúltera salvada de la lapidación o con la pecadora que ungió los pies de Jesús. Sin embargo, estas asociaciones no tienen fundamento en los textos bíblicos canónicos. De hecho, los evangelios nos ofrecen muy poca información concreta sobre ella. Lo que sí sabemos es que María Magdalena aparece como una figura prominente en momentos cruciales de la vida de Jesús. Es mencionada como una de las mujeres que seguían y apoyaban a Jesús en su ministerio. Más significativamente, todos los evangelios canónicos la sitúan como testigo de la crucifixión y la primera en descubrir la tumba vacía, convirtiéndola en la primera testigo de la resurrección. Pero aquí es donde comienza nuestro enigma. ¿Por qué una mujer en una sociedad patriarcal sería elegida para un papel tan crucial? ¿Y por qué, a pesar de su evidente importancia, sabemos tan poco sobre ella? La respuesta podría estar en los textos que no llegaron a formar parte del canon bíblico. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, pintan una imagen radicalmente diferente de María Magdalena. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se la describe como la compañera de Jesús, un término que podría implicar una relación mucho más íntima que la de simple discípula. Más revelador aún es el Evangelio de María, un texto fragmentario que sugiere que María Magdalena no solo era una discípula cercana, sino que poseía un conocimiento especial transmitido directamente por Jesús. En este texto se describe cómo los otros apóstoles, especialmente Pedro, cuestionan su autoridad y las enseñanzas que ella afirma haber recibido. Estos textos nos presentan a una María Magdalena líder, maestra y posiblemente la heredera espiritual de Jesús. Una imagen que contrasta fuertemente con la narrativa que ha prevalecido durante siglos. Pero ¿por qué esta versión de María Magdalena fue suprimida? ¿Qué amenaza representaba para la iglesia primitiva? La respuesta podría estar en las luchas de poder que definieron los primeros siglos del cristianismo.
En un mundo dominado por hombres, la idea de una mujer como líder espiritual y portadora de conocimientos esotéricos habría sido revolucionaria y potencialmente desestabilizadora para el orden que se estaba estableciendo. Además, las enseñanzas gnósticas, con su énfasis en el conocimiento personal y directo de lo divino, representaban una amenaza para la estructura jerárquica que la Iglesia estaba construyendo. Si cada individuo podía acceder a la verdad divina sin intermediarios, ¿qué papel quedaba para la autoridad eclesiástica? Así, poco a poco, la imagen de María Magdalena fue transformada. De líder espiritual y posible sucesora de Jesús, pasó a ser retratada como una pecadora arrepentida, un símbolo de redención pero despojada de cualquier autoridad espiritual. Este es el enigma que nos proponemos descentrar. Una conspiración que ha perdurado durante 2 milenios, ocultando el verdadero papel de una mujer que podría haber cambiado el curso del cristianismo. En los próximos segmentos examinaremos las evidencias que respaldan esta teoría revolucionaria. Analizaremos pasajes bíblicos bajo una nueva luz, exploraremos hallazgos arqueológicos intrigantes y nos sumergiremos en los textos prohibidos que la Iglesia ha mantenido ocultos. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre los orígenes de nuestra fe. Mis estimados buscadores de la verdad, hemos llegado al núcleo de nuestra investigación. Es hora de revelar las evidencias que respaldan el verdadero papel de María Magdalena en los orígenes del cristianismo. Prepárense para un viaje a través de textos ocultos, simbolismos olvidados y verdades suprimidas. Comencemos con el análisis de los evangelios canónicos. Aunque la información sobre María Magdalena es escasa, su presencia en momentos cruciales es innegable. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 118, encontramos un pasaje revelador. María Magdalena es la primera en llegar a la tumba, vacía, y la primera a quien Jesús se aparece después de su resurrección. Este privilegio no es casual. En la tradición judía, el primer testigo de un evento tenía una importancia legal significativa. Que Jesús eligiera aparecer primero ante María Magdalena sugiere un estatus especial que la Iglesia primitiva pudo haber intentado minimizar. Pero es en los textos gnósticos donde encontramos las revelaciones más impactantes. El Evangelio de María, descubierto en 1896, pero mantenido en la oscuridad durante décadas, presenta a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual. En este texto, ella comparte enseñanzas secretas que Jesús le había confiado. Los otros discípulos, especialmente Pedro, cuestionan su autoridad, lo que podría reflejar las luchas de poder en la iglesia primitiva. Un pasaje particularmente revelador, dice Pedro, dijo a María hermana: «Sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, las cosas que sabes y nosotros no, ni hemos oído». Esta declaración no solo confirma el estatus especial de María, sino que también sugiere que poseía un conocimiento esotérico que los otros discípulos no tenían. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. En él se describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, utilizando el término copto koinonos, que puede interpretarse como pareja espiritual o incluso esposa. Un pasaje controvertido dice: «Y la compañera del Salvador es María Magdalena». Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Estos textos gnósticos presentan una imagen radicalmente diferente de María Magdalena, no como una seguidora más, sino como la discípula más cercana a Jesús, poseedora de conocimientos secretos y posiblemente su pareja espiritual. Pero ¿por qué esta versión de María Magdalena fue suprimida? La respuesta podría estar en la estructura patriarcal de la sociedad de la época y en las luchas de poder dentro de la iglesia primitiva. En el siglo IV, cuando el cristianismo se estaba consolidando como religión oficial del Imperio Romano, la iglesia necesitaba una estructura jerárquica clara. La idea de una mujer como líder espiritual y poseedora de conocimientos esotéricos no encajaba con este modelo. Además, las enseñanzas gnósticas, con su énfasis en la experiencia personal directa de lo divino, representaban una amenaza para la autoridad eclesiástica en ciernes. Es en este contexto que la imagen de María Magdalena comienza a ser transformada. En el AO 591, el Papa Gregorio Prientro pronunció un sermón en el que fusionó la identidad de María Magdalena con la de la mujer pecadora mencionada en el Evangelio de Lucas. Esta identificación errónea, que no tiene base en los textos bíblicos, se convirtió en la narrativa oficial de la Iglesia durante siglos. Pero las evidencias de la importancia de María Magdalena no se limitan a los textos. La arqueología y el arte también nos ofrecen pistas fascinantes.
En 2016, arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una basílica del siglo VI en la antigua ciudad de Magdala, el supuesto lugar de nacimiento de María Magdalena. La existencia de una basílica tan antigua dedicada a ella sugiere una veneración temprana que contrasta con su imagen posterior de pecadora arrepentida. En el arte cristiano primitivo, María Magdalena a menudo se representa en una posición de prominencia. En algunos sarcófagos paleocristianos aparece junto a Pedro, sugiriendo un estatus igual al del príncipe de los apóstoles. En la iconografía medieval es frecuentemente representada sosteniendo un huevo rojo, un símbolo de transformación y renacimiento que podría aludir a su papel en la transmisión de enseñanzas esotéricas. Incluso en la tradición ortodoxa, María Magdalena mantiene un estatus elevado. Es conocida como la apóstol de los apóstoles y se la venera como una santa de gran importancia. Esta divergencia entre las tradiciones orientales y occidentales podría ser un vestigio de su verdadero papel en los primeros años del cristianismo. La supresión del verdadero papel de María Magdalena no se limitó a reescribir su historia. También implicó la destrucción y ocultamiento de evidencias. Muchos textos gnósticos fueron quemados o escondidos, y solo gracias a descubrimientos como los de Nag Hammadi en 1945 hemos podido acceder a estas narrativas alternativas. Además, la teoría de que María Magdalena viajó a Francia después de la crucifixión, llevando consigo el Santo Grial, que algunas interpretaciones sugieren que podría ser su propio vientre, portador de la descendencia de Jesús, ha persistido a lo largo de los siglos. Aunque controvertida, esta teoría ha sido objeto de numerosas especulaciones y ha inspirado obras como El Código da Vinci de Dan Brown. La conspiración para suprimir el verdadero papel de María Magdalena tuvo consecuencias de largo alcance. No solo alteró nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo, sino que también contribuyó a la marginación de las mujeres en la Iglesia durante siglos. La imagen de María Magdalena como pecadora arrepentida se utilizó para reforzar ideas sobre la naturaleza pecaminosa de la sexualidad femenina y para justificar la exclusión de las mujeres de posiciones de liderazgo en la Iglesia. Mis queridos buscadores de la verdad, estas revelaciones nos obligan a reconsiderar no solo el papel de María Magdalena, sino toda nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. ¿Qué otras verdades podrían haber sido suprimidas o alteradas a lo largo de los siglos? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la fe si reconociéramos el verdadero papel de María Magdalena como líder espiritual y posible sucesora de Jesús? En nuestro próximo segmento profundizaremos aún más en las implicaciones de estas revelaciones y exploraremos cómo podrían transformar nuestra comprensión del cristianismo y de la espiritualidad en general. Manténganse atentos, porque el misterio de María Magdalena apenas comienza a revelarse. Mis fieles buscadores de la verdad, hemos descentrado solo la punta del iceberg en esta conspiración milenaria. Las revelaciones sobre María Magdalena que hemos explorado hasta ahora son solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y perturbador. Imaginen por un momento si la iglesia primitiva fue capaz de suprimir y transformar la imagen de una figura tan central como María Magdalena. ¿Qué otras verdades podrían haber sido ocultadas o distorsionadas a lo largo de los siglos? La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿por qué? ¿Por qué fue tan crucial para los primeros líderes de la iglesia minimizar el papel de María Magdalena y suprimir las enseñanzas gnósticas asociadas con ella? La respuesta podría estar relacionada con un conocimiento esotérico, un secreto tan poderoso que su revelación podría haber amenazado los cimientos mismos del cristianismo naciente. ¿Podría María Magdalena haber sido la guardiana de enseñanzas secretas de Jesús, destinadas solo a los iniciados? Hay indicios de que las enseñanzas de Jesús podrían haber tenido dos niveles, uno exotérico, para las masas, y otro esotérico, para un círculo interno de discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11, Jesús dice a sus discípulos: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas». ¿Podría María Magdalena haber sido la depositaria principal de estas enseñanzas esotéricas? Y si es así, ¿qué contenían estas enseñanzas que era tan amenazador para la jerarquía eclesiástica emergente? Algunos estudiosos sugieren que estas enseñanzas secretas podrían haber incluido técnicas de iluminación espiritual directa, similar a las prácticas místicas encontradas en otras tradiciones religiosas. Tal conocimiento habría hecho innecesaria la intermediación de una clase sacerdotal, amenazando así la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. Otros van aún más lejos, proponiendo que María Magdalena podría haber sido la guardiana de secretos relacionados con la verdadera naturaleza de Jesús, o incluso de su linaje. Las implicaciones de tales revelaciones habrían sido sísmicas para la teología cristiana en desarrollo.
Mientras nos preparamos para sumergirnos más profundamente en este misterio, les pido que mantengan sus mentes abiertas. Las verdades que estamos a punto de explorar desafiarán todo lo que creían saber sobre los orígenes de nuestra fe. En nuestro próximo segmento examinaremos evidencias aún más sorprendentes y controvertidas. Prepárense para un viaje que nos llevará desde las catacumbas de Roma hasta los remotos monasterios del Tíbet en busca de las huellas dejadas por María Magdalena y las enseñanzas secretas que pudo haber transmitido. La verdad está ahí fuera, mis queridos buscadores, oculta pero no destruida, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a cuestionar la narrativa establecida. ¿Están listos para dar el siguiente paso en este viaje de revelación? Mis estimados buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje de descubrimiento. Antes de sumergirnos en las profundidades aún más oscuras de este misterio, es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre la magnitud de lo que hemos descubierto hasta ahora. La historia de María Magdalena que hemos empezado a desentrañar no es solo una narrativa fascinante, es un llamado a despertar, una invitación a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestras tradiciones espirituales y religiosas. Pero este viaje de descubrimiento no es uno que debamos emprender solos. Como comunidad de mentes inquisitivas y espíritus valientes, tenemos el poder de desenterrar verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Es por eso que los invito a unirse a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. Al suscribirse a nuestro canal, no solo recibirán notificaciones sobre nuevos episodios que revelarán más secretos bíblicos y conspiraciones religiosas, sino que también se convertirán en parte activa de nuestra misión de descubrimiento. Imaginen ser parte de una red global de investigadores, compartiendo ideas, debatiendo teorías y trabajando juntos para desentrañar los misterios más profundos de nuestra historia espiritual. Cada uno de ustedes tiene una perspectiva única, una pieza del rompecabezas que podría ser crucial para nuestra búsqueda colectiva de la verdad. Además, al unirse a nuestra comunidad, tendrán acceso a contenido exclusivo, incluyendo análisis más profundos de textos apócrifos, entrevistas con expertos en el campo y debates en vivo sobre las implicaciones de nuestros descubrimientos. No se queden al margen de la historia. Sean parte activa en la revelación de verdades que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Suscriban, comenten, compartan y participen en esta búsqueda de conocimiento prohibido. Recuerden, la verdad está ahí, fuera, esperando ser descubierta, y juntos somos imparables en nuestra búsqueda. Ahora prepárense. Lo que viene a continuación desafiará aún más sus percepciones y los llevará a los límites de lo conocido. ¿Están listos para continuar este viaje extraordinario? Bienvenidos de vuelta, intrépidos buscadores de la verdad. Ahora que hemos fortalecido nuestra comunidad, es momento de sumergirnos en las aguas más profundas y turbulentas de nuestra investigación sobre María Magdalena. Prepárense para desafiar aún más los límites de lo que creían saber sobre los orígenes del cristianismo y el papel de esta enigmática figura. Comencemos explorando una teoría controversial pero fascinante, la posibilidad de que María Magdalena no solo fuera la compañera espiritual de Jesús, sino también su esposa y la madre de su descendencia. Esta idea, aunque considerada herética por la Iglesia establecida, encuentra respaldo en varios textos antiguos y tradiciones ocultas. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, encontramos una referencia intrigante. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Aunque los defensores de la doctrina ortodoxa argumentan que este beso era puramente simbólico, los estudiosos del gnosticismo sugieren que podría ser una referencia velada a una relación íntima. Pero la evidencia no se limita a los textos gnósticos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, Jesús resucitado le dice a María Magdalena: «No me toques, porque aún no he subido al Padre». Esta frase, aparentemente enigmática, cobra un nuevo significado si consideramos la posibilidad de una relación íntima entre ellos. ¿Podría ser una referencia a la necesidad de mantener una pureza ritual antes de su ascensión? Además, en la cultura judía de la época, era extremadamente inusual que un rabino como Jesús no estuviera casado. El celibato no era una práctica común entre los maestros judíos del siglo I. Si Jesús hubiera estado casado, ¿quién sería? Una candidata más probable que María Magdalena, la discípula que aparece prominentemente en momentos cruciales de su ministerio. Pero vayamos más allá. Si María Magdalena fue realmente la esposa de Jesús, ¿qué implicaciones tendría esto para la doctrina cristiana?
Aquí es donde nuestra investigación se vuelve verdaderamente revolucionaria. Existe una teoría, respaldada por algunas tradiciones esotéricas, de que María Magdalena no solo fue la esposa de Jesús, sino que también dio a luz a su hijo o hijos. Esta idea, conocida como la teoría del sagrado linaje, sugiere que la verdadera misión de Jesús no era establecer una nueva religión, sino perpetuar una línea de sangre real y sagrada. Algunos investigadores han conectado esta teoría con las leyendas del Santo Grial. En esta interpretación, el Grial no sería una copa literal, sino una metáfora del vientre de María Magdalena, portadora de la sangre real de Jesús. Esta idea encuentra eco en algunas tradiciones medievales, particularmente en el sur de Francia, donde existen leyendas persistentes sobre la llegada de María Magdalena después de la crucifixión. De hecho, en la región de Languedoc, en el sur de Francia, existe una fuerte tradición que afirma que María Magdalena, embarazada del Hijo de Jesús, llegó a las costas de la Provenza y dio a luz allí. Esta leyenda está entrelazada con la historia de los cátaros, una secta cristiana considerada herética y brutalmente suprimida por la Iglesia Católica en el siglo XIII. ¿Podrían los cátaros haber sido los guardianes de este secreto ancestral? Pero las implicaciones de esta teoría van más allá de la mera genealogía. Si Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, esto cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza de Jesús y del propósito de su misión. En lugar de un Salvador sobrenatural que murió por los pecados de la humanidad, Jesús podría ser visto como un maestro espiritual que buscaba perpetuar una línea de enseñanzas esotéricas a través de su descendencia. Esta interpretación encuentra respaldo en algunas corrientes del pensamiento gnóstico, que ven a Jesús no como un redentor divino, sino como un maestro iluminado que vino a despertar la chispa divina dentro de cada ser humano. En este contexto, María Magdalena no sería simplemente su esposa, sino su igual espiritual y la cofundadora de un linaje de maestros iluminados. Pero ¿por qué esta narrativa habría sido suprimida tan agresivamente por la Iglesia primitiva? La respuesta podría estar en las implicaciones políticas y teológicas de tal revelación. En primer lugar, la idea de un Jesús casado y con hijos humanizaría demasiado a una figura que la Iglesia estaba en proceso de deificar. La doctrina de la divinidad de Jesús, crucial para la teología cristiana ortodoxa, sería difícil de mantener si se le reconociera como un hombre con una familia. En segundo lugar, la existencia de una descendencia directa de Jesús habría creado una clase de líderes espirituales con un reclamo de autoridad basado en la sangre, desafiando la estructura jerárquica que la Iglesia estaba estableciendo. Imaginen las implicaciones políticas de una línea de sangre que pudiera reclamar un derecho divino al liderazgo espiritual. Además, el reconocimiento de María Magdalena como la esposa de Jesús y cofundadora del movimiento cristiano habría establecido un precedente de liderazgo femenino que iba en contra de las normas patriarcales de la época. La supresión de su papel podría verse como un intento deliberado de marginar el liderazgo femenino en la Iglesia naciente, pero las evidencias de esta narrativa suprimida persisten. En el arte y la arquitectura de ciertas iglesias medievales, especialmente en el sur de Francia, se pueden encontrar símbolos y representaciones que parecen aludir a esta historia oculta. Por ejemplo, en la iglesia de Rennes-le-Château, restaurada en el siglo XIX por el misterioso sacerdote Bérenger Saunier, se encuentran numerosas referencias crípticas que algunos interpretan como alusiones al linaje sagrado de María Magdalena. Incluso en la tradición ortodoxa existen vestigios de la importancia de María Magdalena. En la Iglesia Ortodoxa Oriental se la conoce como la apóstol de los apóstoles y se la venera como una santa de gran importancia. ¿Podría esta veneración ser un eco de su verdadero papel como cofundadora del cristianismo? La teoría del linaje sagrado también podría explicar ciertos enigmas históricos, como la misteriosa dinastía merovingia en Francia, que reclamaba un origen divino, o las leyendas persistentes sobre la llegada del Santo Grial a Gran Bretaña. Mis queridos buscadores de la verdad, las implicaciones de estas revelaciones son profundas y de largo alcance. Si María Magdalena fue realmente la esposa de Jesús y la madre de su linaje, esto no solo cambiaría nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo, sino que también plantearía preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la espiritualidad y el liderazgo religioso. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de estas revelaciones? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la fe si reconociéramos a María Magdalena no solo como una discípula, sino como la compañera igual de Jesús y la guardiana de sus enseñanzas más profundas? En nuestro próximo segmento exploraremos las implicaciones filosóficas y espirituales de estas revelaciones. Prepárense para un viaje que desafiará no solo nuestra comprensión de la historia, sino también nuestra percepción de lo divino y nuestro lugar en el cosmos.
Queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto en nuestro viaje donde debemos elevar nuestra perspectiva y contemplar las implicaciones trascendentales de nuestros descubrimientos sobre María Magdalena. Más allá de la fascinación histórica, estas revelaciones nos invitan a reexaminar nuestra comprensión de la espiritualidad, el papel de lo femenino en lo divino y la naturaleza misma de la iluminación espiritual. En primer lugar, consideremos cómo la rehabilitación del papel de María Magdalena podría transformar nuestra percepción de lo divino. Durante milenios, la imagen predominante de Dios en las tradiciones abrahámicas ha sido masculina. Sin embargo, la elevación de María Magdalena a una posición de igualdad espiritual con Jesús nos invita a contemplar un concepto más equilibrado de lo divino, uno que incorpora tanto lo masculino como lo femenino. Esta idea no es nueva en la historia de la espiritualidad. Muchas tradiciones antiguas, desde el taoísmo con su concepto de yin y yang, hasta las religiones de la diosa en el cercano Oriente Antiguo, han reconocido la importancia de la dualidad y el equilibrio en lo divino. La reintegración de María Magdalena en el corazón del cristianismo primitivo podría ser vista como un retorno a esta sabiduría ancestral. Más aún, la idea de María Magdalena como la compañera espiritual de Jesús nos invita a reconsiderar la naturaleza de la iluminación espiritual. En lugar de ver la iluminación como un logro puramente individual, esta perspectiva sugiere un camino de realización espiritual que incluye la unión sagrada de lo masculino y lo femenino, tanto externa como internamente. Esta idea encuentra eco en tradiciones espirituales de todo el mundo. En el tantrismo hindú y budista, por ejemplo, la unión de las energías masculinas y femeninas se considera esencial para la iluminación. En la cábala judía, la reunificación de los aspectos masculinos y femeninos de Dios representados por las Sefirot Tiferet y Shekhinah se ve como la clave para la redención cósmica. Desde esta perspectiva, la relación entre Jesús y María Magdalena podría ser vista no solo como un matrimonio histórico, sino como un arquetipo espiritual, un modelo de la integración de las energías masculinas y femeninas necesarias para la realización espiritual plena. Además, la idea de un linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena nos invita a reconsiderar la naturaleza de la transmisión espiritual. En lugar de ver la iluminación como algo que se logra únicamente a través de la práctica individual o la gracia divina, esta perspectiva sugiere que podría haber una componente genética o heredada en la capacidad para la realización espiritual. Esta idea, aunque controvertida, no es completamente ajena a ciertas tradiciones espirituales. En el budismo tibetano, por ejemplo, se cree que ciertos lamas de alto rango se reencarnan en linajes específicos, manteniendo su iluminación de una vida a otra. En algunas tradiciones chamánicas, se cree que los poderes espirituales se transmiten a través de líneas familiares. La implicación de esta idea es profunda. Sugiere que todos podríamos ser portadores de un potencial espiritual latente, heredado de un linaje ancestral que se remonta a los fundadores de nuestras tradiciones espirituales. Esto democratizaría la espiritualidad de una manera radical, sugiriendo que la capacidad para la iluminación no está reservada para unos pocos elegidos, sino que es nuestro derecho de nacimiento colectivo. Otro aspecto trascendental a considerar es cómo estas revelaciones podrían transformar nuestra comprensión de la naturaleza del conocimiento espiritual. Si María Magdalena fue realmente la guardiana de enseñanzas esotéricas de Jesús, esto sugiere que hay niveles de verdad espiritual que van más allá de lo que se enseña abiertamente en las religiones exotéricas. Esta idea de un conocimiento espiritual graduado no es exclusiva del cristianismo gnóstico. En el sufismo islámico, por ejemplo, se habla de niveles de significado en el Corán, desde el literal hasta el más esotérico. En el judaísmo, la cábala representa un nivel de enseñanza reservado tradicionalmente para los estudiantes más avanzados. La implicación es que la verdad espiritual no es algo que pueda ser completamente capturado en dogmas o creencias fijas, sino que es un misterio vivo que se revela gradualmente a medida que el buscador profundiza en su comprensión. Esto nos invita a adoptar una actitud de humildad y apertura en nuestra búsqueda espiritual, reconociendo que siempre hay más por descubrir. Finalmente, estas revelaciones nos invitan a reconsiderar la naturaleza misma de la religión. Si el cristianismo primitivo, tal como fue enseñado por Jesús y María Magdalena, era más una vía de realización espiritual que un conjunto de creencias dogmáticas, esto podría cambiar fundamentalmente nuestra aproximación a la fe. En lugar de ver la religión como un conjunto de creencias a las que debemos adherir o rituales que debemos realizar, podríamos verla como un camino de transformación personal y colectiva. Esto alinearía el cristianismo más estrechamente con las tradiciones místicas de otras religiones, que ven la espiritualidad no como una cuestión de creer lo correcto, sino de experimentar directamente lo divino. Mis queridos buscadores de la verdad,
Estas perspectivas trascendentales nos invitan a una nueva forma de ser y de relacionarnos con lo divino. Nos desafían a integrar lo masculino y lo femenino en nuestra espiritualidad, a reconocer nuestro potencial innato para la iluminación, a buscar niveles más profundos de verdad espiritual y a ver la religión no como un conjunto de creencias fijas, sino como un camino vivo de transformación. ¿Estamos preparados para abrazar esta visión más amplia y profunda de la espiritualidad? ¿Cómo podría transformar nuestras vidas y nuestro mundo si viviéramos de acuerdo con estas verdades trascendentales? Mis estimados buscadores de la verdad, hemos recorrido un camino fascinante y desafiante, descentrando los misterios ocultos en torno a María Magdalena y los orígenes del cristianismo. Ahora es el momento de reflexionar sobre cómo estas revelaciones pueden impactar nuestras vidas personales y nuestra comprensión espiritual. En primer lugar, la rehabilitación de María Magdalena nos invita a reconsiderar el papel de lo femenino en nuestra propia espiritualidad. Independientemente de nuestro género, todos llevamos dentro energías masculinas y femeninas. ¿Cómo podríamos honrar y equilibrar estas energías en nuestra vida diaria? Quizás podríamos empezar por reconocer y valorar más las cualidades tradicionalmente asociadas con lo femenino: la intuición, la compasión, la receptividad. Reflexionen por un momento, ¿han estado descuidando algún aspecto de su ser? ¿Cómo podrían integrar más plenamente tanto lo masculino como lo femenino en su vida espiritual? La idea de María Magdalena como compañera espiritual de Jesús también nos invita a reconsiderar nuestras relaciones. ¿Vemos nuestras relaciones íntimas como oportunidades para el crecimiento espiritual mutuo? ¿Cómo podríamos elevar nuestras conexiones personales a un nivel más sagrado, reconociendo en nuestros seres queridos el reflejo de lo divino? Imaginen cómo cambiarían sus relaciones si las vieran como un camino hacia la iluminación, como una oportunidad para practicar el amor incondicional y la comprensión profunda. El concepto de un linaje espiritual que se remonta a Jesús y María Magdalena nos desafía a reconsiderar nuestra propia herencia espiritual, independientemente de nuestros antecedentes religiosos o culturales. Todos somos herederos de una rica tradición de sabiduría. ¿Cómo podríamos honrar esta herencia en nuestra vida diaria? Tal vez podrían investigar las tradiciones espirituales de sus antepasados, buscando perlas de sabiduría que resuenen con su ser interior. O quizás podrían comenzar a ver su propia vida como parte de un linaje espiritual continuo, preguntándose, ¿qué legado espiritual desean dejar a las generaciones futuras? La idea de niveles más profundos de verdad espiritual nos invita a adoptar una actitud de aprendizaje permanente en nuestra búsqueda espiritual. ¿Cómo podrían cultivar una mente más abierta y curiosa en su vida espiritual? ¿Qué prácticas podrían adoptar para profundizar constantemente su comprensión? Consideren la posibilidad de establecer una práctica diaria de estudio y reflexión. Podrían leer textos sagrados de diversas tradiciones, meditando sobre su significado más profundo. O tal vez podrían comenzar un diario espiritual, registrando sus intuiciones y experiencias. La visión del cristianismo primitivo como un camino de transformación personal nos desafía a ver nuestra espiritualidad no como un conjunto de creencias, sino como una práctica viva. ¿Cómo podrían hacer de su espiritualidad una fuerza más activa y transformadora en su vida diaria? Podrían comenzar por preguntarse cada mañana, ¿cómo puedo vivir hoy de una manera que refleje mis valores espirituales más profundos? O podrían adoptar prácticas como la meditación o la oración contemplativa, buscando una experiencia directa de lo divino. Finalmente, estas revelaciones nos invitan a una mayor tolerancia y apertura hacia diferentes perspectivas espirituales. Si incluso en los orígenes de nuestra propia tradición hay tal diversidad y misterio, ¿cómo podríamos juzgar las creencias de otros? Consideren la posibilidad de entablar diálogos respetuosos con personas de diferentes creencias, buscando puntos en común y aprendiendo de sus perspectivas únicas. Mis queridos buscadores, estas reflexiones son solo el comienzo. Las verdades que hemos explorado tienen el potencial de transformar profundamente nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de nuestro lugar en el cosmos. Les invito a tomar estas ideas, meditarlas profundamente y permitir que inspiren cambios reales en sus vidas. Porque al final, el verdadero valor de este conocimiento no está en su mera posesión, sino en cómo lo vivimos y lo encarnamos en nuestro día a día. ¿Están listos para abrazar esta nueva visión de la espiritualidad? ¿Cómo imaginan que sus vidas podrían cambiar si vivieran plenamente de acuerdo con estas verdades recién descubiertas? Mis valientes buscadores de la verdad, hemos llegado al final de este viaje revelador, pero en realidad este es solo el comienzo.
Las verdades que hemos descubierto sobre María Magdalena y los orígenes del cristianismo no son meras curiosidades históricas, son llaves que pueden abrir las puertas a una comprensión espiritual más profunda y a una vida más plena. Ahora, la pregunta es ¿qué harán con este conocimiento? Les desafío a no dejar que estas revelaciones se queden en el plano intelectual. Tomen estas verdades y permitan que transformen su vida diaria. Aquí tienen algunas formas concretas de comenzar. Profundicen su investigación. No se conformen con lo que han aprendido hoy. Sigan explorando, leyendo textos gnósticos, estudiando la historia oculta del cristianismo. Cada nueva pieza de información podría ser la clave para una comprensión aún más profunda. Practiquen la integración espiritual. Comiencen a incorporar prácticas que honren tanto lo masculino como lo femenino en su espiritualidad. Mediten, oren, realicen rituales que celebren esta dualidad sagrada. Compartan este conocimiento. Organicen grupos de estudio, inicien conversaciones con amigos y familiares. Cuanto más compartamos estas verdades, más podremos desafiar colectivamente las narrativas establecidas. Apoyen la investigación. Consideren donar a organizaciones que estén trabajando para descubrir y preservar textos antiguos y artefactos relacionados con el cristianismo primitivo. Vivan la verdad. Lo más importante, permitan que estas revelaciones cambien la forma en que viven. Traten a cada relación como sagrada. Vean cada día como una oportunidad para la transformación espiritual. Y por supuesto, manténganse conectados con nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones y no se pierdan nuestros próximos episodios donde seguiremos desentrañando los misterios más profundos de nuestra historia espiritual. Recuerden, cada uno de ustedes es un eslabón en una cadena de buscadores de la verdad que se remonta a María Magdalena misma. Lleven esa responsabilidad con orgullo y determinación. La verdad los ha encontrado. Ahora, ¿qué harán ustedes con ella? Hasta nuestro próximo encuentro, mis queridos buscadores. Que la luz de la verdad ilumine siempre su camino.